Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros en esta semana y sabemos que Dios seguirá siendo bueno con nosotros. El amor de Dios es eterno. Desde antes Dios nos ha amado y nos ha prolongado esa su misericordia, nos ha extendido su misericordia. Amén. Vamos a ver lo que dice Hechos 8:26 al 31. Lo voy a leer y me pueden seguir con su vista. Dice la palabra de Dios así: el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, porque hoy estamos aquí y hemos podido alabarte y exaltar tu santo nombre. Pero también, Señor, queremos que tu palabra, Señor, hoy tu palabra, esa palabra viva, venga a nuestras vidas, esa palabra de sanidad, esa palabra de poder, esa palabra, Señor, que necesitamos escuchar, Padre, venga hoy a nuestras vidas. Háblanos, Señor, con poder y autoridad, Señor. Usa mis labios para poder hablarle a tu iglesia. Y también, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo sea convenciendo, sea tocando, sea sanando, sea fortaleciendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que abras nuestros ojos espirituales, Señor, para que podamos ver. Abre nuestros oídos también para poder escuchar. Y que nuestro corazón, Señor, sea un corazón que sea entendido, Padre glorioso, para recibir tu palabra y que tu palabra pueda dar fruto al 100%. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús, amado Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento. Gloria a Dios. Vamos a ver sobre la importancia del Espíritu Santo para evangelizar, para hablar, para predicar de Cristo. Amén. El Espíritu Santo es muy importante en la vida de la iglesia, en la vida del creyente, en la vida del que predica la palabra de Dios, de aquellos hermanos, hermanas que comparten el evangelio, que comparten las buenas nuevas. El Espíritu Santo, hermanos, es tan importante en la vida del ser humano como lo es el respirar para nosotros, porque si nosotros no respiráramos, nosotros no pudiéramos tener vida, nosotros moriríamos si dejáramos de respirar. Amén. Entonces el Espíritu Santo es el que viene a poner, a encender, a avivar la iglesia. Hemos estado viendo, hemos estado estudiando, meditando el libro de los Hechos, cómo el Espíritu Santo vino para avivar, vino a traer ese fuego del Espíritu Santo, vino a encender la iglesia para que la iglesia se encendiera en ese fuego, en ese poder del Espíritu Santo, en lo que Jesús había dicho. Esperen al Espíritu Santo, le dijo a los discípulos. Esperen cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a ser investidos de poder, ustedes van a recibir, ustedes van a ser testigos, ustedes van a hablar del poder y de las maravillas de Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces tú y yo necesitamos al Espíritu Santo. La iglesia no puede hacer un lado al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que dirige a la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. El Espíritu Santo es el que dirige, el que guía, el que enseña, el que ministra a la iglesia, el que ayuda, el que está para fortalecerla, el que está para cuando hay alguna necesidad, cuando se necesita algo. Ahí está el Espíritu Santo. Y muchas veces la iglesia ha hecho un lado al Espíritu Santo para poder hacer lo que la iglesia quiere hacer, o lo que piensa la iglesia que puede funcionar para hacer las cosas. Pero en el reino de Dios no funciona así. En las cosas de Dios no funciona así. Es el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que el reino de Dios no son palabras, sino son poder. Que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo, paz en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos va a avivar. Es el Espíritu Santo que va a traer ese fuego y encender nuestros corazones. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos que anhelar al Espíritu Santo. No tenemos que descuidar al Espíritu Santo. Amén. Porque solamente el Espíritu Santo es el único que nos va a ayudar para que podamos predicar de Cristo, para que podamos hablar a la gente de Jesucristo. Necesitamos al Espíritu Santo, amada iglesia. Amados hermanos, necesitamos al Espíritu Santo. Tenemos que rogar por el Espíritu Santo. Tenemos que clamar que el Espíritu Santo venga a la iglesia. Que el Espíritu Santo traiga los dones a la iglesia. Que el Espíritu Santo traiga los ministerios, que confirme los ministerios en la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea su nombre. Tenemos que orar, tenemos que clamar pidiendo que Dios envíe, que Dios, el Espíritu Santo ya está aquí, pero que Dios avive el fuego en nuestros corazones. Que el Espíritu Santo venga sobre la iglesia para que pueda haber señales del poder de Dios, de la manifestación de Dios. Gloria a Dios, aleluya.
Clamemos, hermanos, clamemos al Espíritu Santo, gloria a Dios. Pidámosle a Dios que el Espíritu Santo se mueva, que el Espíritu Santo dirija a la iglesia. Es muy importante para que nosotros podamos predicar. Amén. Un cristiano, una iglesia apagada sin el fuego del Espíritu Santo no puede evangelizar, no puede predicar, no puede haber señales, porque no está en ese fuego, en ese mover del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Y en esta hora vamos a ver sobre Felipe. Hace 15 días hablábamos sobre Esteban. ¿Quién fue Esteban? ¿Quién fue Esteban? Uno de los 7 diáconos. Gloria a Dios, aleluya. De aquellos que escogieron para servir las mesas. Y vimos que Esteban empezó sirviendo las mesas. Otro de ellos fue Felipe. Gloria a Dios, aleluya. Y veamos, porque estamos viendo cómo Dios toma a aquel hombre, aquella mujer que quiere servir, que está dispuesta a servir, que en su corazón tiene disponibilidad, que está dispuesto, que está seguro, que está pidiendo que Dios obre en su vida, cómo Dios lo toma y empieza a trabajar en la vida de él, para que él pueda hacer la obra que Dios quiere que haga. Gloria a Dios. Entonces Felipe fue uno de los 7 diáconos también elegidos para servir en su comunidad. Gloria a Dios. Y eso lo vemos en Hechos 6:5. Hechos 6:5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a los otros más. Gloria a Dios. Entonces Felipe estaba entre ellos, pero el ministerio de Felipe, o el servicio de Felipe, comenzó sirviendo las mesas, igual que Esteban. Gloria a Dios, aleluya. Y de ahí Dios lo tomó y Dios lo preparó y Dios lo fue llevando también. Y vamos a ver en esta hora cómo Dios usó la vida de Felipe. Gloria a Dios. Entonces, al igual que Esteban, el ministerio de Felipe comenzó sirviendo las mesas, pero tenía un requisito que pidieron los apóstoles. Era lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. Gloria a Dios, aleluya. Eran los requisitos para poder servir las mesas, para poder servir allí a la iglesia que se había formado, que la primera iglesia, los primeros discípulos del Señor Jesucristo que se habían formado después de que el Espíritu Santo descendió, eran ellos. Y entonces, para poder servir las mesas, tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Al igual que Esteban, hermanos, el ministerio de Felipe fue gradual. Fue paso a paso, subiendo, escalando. Y vemos cómo Dios lo fue llevando, cómo Jesús lo fue tomando para que él sirviera. Gloria a Dios. Entonces Felipe comienza sirviendo las mesas. Pero vamos a ver que después de la persecución en Jerusalén, muchos fueron esparcidos por Judea y Samaria, y entre ellos se fue Felipe. La Biblia dice que cuando los discípulos empezaron a predicar, cuando el evangelio se empezó a compartir y vino persecución y Saulo empezó a perseguir a la iglesia tuvo que salir y fueron esparcidos. Fueron movidos del lugar donde estaban. Gloria a Dios, aleluya. Y sabes, esto también nos enseña lo que Jesús dijo en Hechos 1:8. Jesús dijo a los discípulos: ustedes van a recibir poder y me van a ser testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso comenzó cuando vino la persecución para los que estaban allí en la iglesia, para los discípulos que habían aceptado a Jesús, que habían seguido a Jesús. Comenzó la persecución, pero el evangelio se empezó a extender. Ellos empezaron a predicar fuera del lugar donde ellos estaban, de la iglesia donde estaban, del círculo donde ellos se movían. Empezaron a extenderse. Tuvo que haber algo que los moviera, algo que los empujara para hacer las cosas. Amén. Y muchas veces eso es lo que hace Dios con nosotros. Muchas veces nos tiene que empujar para que nosotros hagamos las cosas, porque muchas veces estamos en nuestra zona de confort y ahí queremos estar tranquilos, contentos, alegres, sin hacer nada. Pero el Espíritu Santo viene para empujarte, para que puedas hacer la obra que Dios mandó a hacer. Entonces el Espíritu Santo empezó a mover eso y vino la persecución. Empezaron a ser perseguidos, empezaron a extenderse y la palabra se empezó a regar por Judea, por todo Judea, hasta llegar a Samaria. Y Felipe fue uno de ellos que llevó el evangelio a Samaria. Gloria a Dios. Vamos a ver. Testigo también quiere decir, hermanos, dijo Jesús ahí en Hechos 1:8, que serían testigos. Testigos quiere decir alguien que da testimonio de lo que ha visto y oído y experimentado. Gloria a Dios, aleluya. Pero no solamente es alguien que observa, sino que decide declarar con la vida y las palabras la realidad de Cristo resucitado. Gloria a Dios. Es alguien que no tiene temor. Es alguien que se enfrenta al desafío. Quizás van a haber
algunas pruebas, quizás va a haber algo en contra de él, pero él toma el valor, toma la decisión, toma el denuedo que el Espíritu Santo viene a poner en ti y en mí para poder hablar con valor, con denuedo a Jesucristo, gloria a Dios, para predicar de Cristo, para ser testigo de Cristo, porque para eso nos hemos sido llamados tú y yo, para ser testigos de Jesucristo, gloria a Dios, aleluya, bendito sea su nombre. Entonces el testigo no solamente se queda como un observador, sino que empieza a declarar con su vida y con palabras la realidad de Cristo resucitado, gloria a Dios. Y todo lo que aquel testigo, todo lo que predica, todo lo que hace, es respaldado y confirmado con el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien confirma ese llamado, quien confirma esa palabra que aquel hombre, aquel testigo va a dar. Es el Espíritu Santo que capacita para ser un testigo. Es el Espíritu Santo que viene a dar valentía para que vengan también las señales que respalden el mensaje del Evangelio. Gloria a Dios, aleluya. Y es lo que vino a hacer el Espíritu Santo en la vida de Felipe. Amén. Porque Dios lo fue llamando. Él estaba sirviendo ahí en la iglesia. No estaba quieto, estaba sirviendo. Pero tuvieron que salir, tuvieron que ser expandidos para que la palabra de Dios empezara a hablar en otros lugares. Porque Jesús lo había dicho que se iba a predicar en otros lugares también. Y entonces, así como Jesús lo dijo, así comenzó a suceder. La palabra, el evangelio, se empezó a predicar en todo Judea hasta llegar a Jerusalén. Gloria a Dios, aleluya. Y entonces fue Felipe uno de ellos que llevó la palabra de Dios a Samaria. Felipe predicó el evangelio y realizó señales y milagros, trayendo gran gozo a la ciudad de Samaria. Gloria a Dios. Dice en Hechos 8, versículos 5 al 8, dice la palabra de Dios así: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Vemos cómo el Espíritu Santo respaldó el ministerio de Felipe. Cómo el Espíritu Santo lo ayudó y la palabra que él fue predicando, porque dice la palabra de Dios que Felipe iba por toda Samaria, por la ciudad de Samaria, y les predicaba a Cristo. Tú y yo, la iglesia, la Nueva Jerusalén, somos una iglesia cristocéntrica, que el mensaje que predicamos es exaltar y glorificar el nombre de Cristo. Bendito sea su nombre. No venimos a predicarnos a nosotros, decía el apóstol Pablo. No venimos a hablar de las cosas que están sucediendo, cómo están haciendo, o cómo están trabajando otras iglesias, o cómo otros pastores están trabajando, cómo ellos predican. No, la iglesia, la Nueva Jerusalén, nosotros que somos la iglesia de Cristo, tenemos un propósito, y es predicar a Cristo a toda criatura. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Eso es a lo que Jesús nos ha llamado a ti y a mí. Predicar a Jesucristo. Predicar a Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Y vemos en Felipe cómo él fue, y en todos los apóstoles y los discípulos que iban a predicaban de Cristo. Amén. Porque este es el evangelio que transforma, este es el evangelio que impacta, este es el evangelio que viene a transformar todas las cosas, todas las familias, la geografía del ser humano. Viene a hacer un cambio total, un cambio radical. El evangelio de Jesucristo, el evangelio que Jesús vino a mostrarnos, gloria a Dios, en la cruz del Calvario. El amor por el perdido, el amor por aquel que está lejos, porque Jesús dejó su trono y vino a esta tierra y murió en la cruz para morir por ti y por mí, por todo aquel que está en el mundo y por todo aquel que en él crea, para que la gente no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Cuando Cristo llama a alguien, hermanos, él lo respalda. Jesucristo dijo: estas señales seguirán a los que creen. Entonces nosotros vamos a ir, vamos a predicar a Jesucristo, y las señales, que el poder, la manifestación del Espíritu Santo, la gloria de Dios se va a revelar, se va a manifestar a la iglesia y a aquel incrédulo que no cree también. Bendito sea su nombre. Pero tú y yo tenemos que creer en eso, en esa palabra que tiene poder. Tú y yo tenemos que confiar, tú y yo tenemos que abrazar esa palabra que tiene poder para hacer grandes cosas. Bendito sea su nombre. Amén. Tú y yo somos respaldados por el poder del Espíritu Santo. Tú y yo no estamos solos.
Tú y yo tenemos el respaldo de Dios. Tú y yo vamos con la seguridad de que el Espíritu Santo está con nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Cuando salgamos a predicar, hermanos, pidámosle a Dios su respaldo. Pidámosle a Dios su presencia que vaya con nosotros. Cuando hablemos, pidámosle a Dios que su presencia esté con nosotros, porque sin su presencia, sin el Espíritu Santo, la iglesia no puede ser iglesia. No podemos hablarle a la gente de Jesucristo, porque es el Espíritu Santo el que revela a Jesucristo. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Entonces Felipe pasó de un diácono, de un servidor de mesas, alguien que servía a las mesas, a un predicador. Alguien que fue y predicó de Jesucristo. Alguien que iba haciendo lo que Jesús había mandado hacer, de ir y predicar el evangelio. Gloria a Dios. Y eso empezó a hacer Felipe. Fue su ministerio fue subiendo, fue avanzando, fue creciendo. No se quedó solamente ahí. Gloria a Dios. Entonces ahí él empezó a predicar. Pero estando ahí en Samaria, dice la palabra de Dios, bendito sea su nombre, que Felipe, el ángel del Señor dice que envió a Felipe a algún lugar a hacer un trabajo especial. Amén. Lo mandó para que se encontrara con el etíope. Guiado por el Espíritu Santo, Felipe fue y como vimos en la lectura de Hechos 8, donde empezamos leyendo, dice que el ángel del Señor envió a Felipe para que fuera a ese lugar. Y ahí, estando en ese lugar, iba aquel etíope, eunuco, pasando. Pero aquel eunuco iba leyendo, dice, las escrituras, una parte de las escrituras, donde dice que él fue molido, que él fue herido por nuestras transgresiones, herido por nuestro pecado. Amén. Eso iba leyendo aquel hombre. Pero sabes, sin la revelación del Espíritu Santo, el hombre no puede entender. Por eso es que hay mucha gente que pues no cree en el evangelio, porque necesita que el Espíritu Santo venga a traer convicción a su vida. Es el Espíritu Santo que trae convicción. Es el Espíritu Santo que viene a traer ese arrepentimiento en los corazones. El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que convence de justicia, convence de pecado y convence de juicio. Amén. Entonces solamente tú y yo tenemos que tener al Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que ir en el poder del Espíritu Santo, para que cuando le hablemos a la gente crea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquel eunuco, dice la palabra de Dios, que en el 32, versículo 32, dice, el pasaje de las escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe: tú te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Comenzando, dice, desde esta parte de la escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. Amén. Aquí podemos ver una estrategia que pues no usó Felipe, sino que el Espíritu Santo lo mandó a hacer. Amén. Por eso tú y yo tenemos que tener nuestros oídos sensibles a la voz del Espíritu Santo, a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Gloria a Dios. Porque el Espíritu Santo le dijo a Felipe que se acercara a aquel carro donde iba aquel etíope. Amén. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Entonces el Espíritu Santo trabajó en conjunto con Felipe. Amén. Para que pudieran evangelizar a aquel etíope, eunuco. El Espíritu Santo lo ayudó para que él pudiera hablar. Entonces él iba leyendo eso, y entonces Felipe le explicó lo que quería decir. Amén. Gloria a Dios, aleluya. El Espíritu Santo le dijo cómo es que tenía que hablarle, y aquel hombre, hermanos, Felipe iba con el Espíritu Santo, iba dirigido, iba guiado por el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con el eunuco? Dice que llegaron a un lugar y él dijo: ¿qué impide a que yo sea bautizado? Gloria a Dios. Podemos ver la importancia del Espíritu Santo para poder predicar, para poder evangelizar. Puedes ver la importancia que hay en la vida del creyente, en tu vida, en mi vida, para que nuestra evangelización sea eficaz. Amén. Necesitamos al Espíritu Santo. Y entonces Felipe
dice que pararon el carro y le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes bautizarte. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tú y yo no podemos creer en Jesucristo si no es el Espíritu Santo que viene a traer convicción a nuestras vidas. Aleluya, gloria a Dios. No podemos entender, no podemos recibir esa revelación, porque hay un velo en nosotros hasta que el Espíritu Santo viene a quitarlo para que podamos entender. Las personas que no conocen de Dios, que no conocen de Jesús, necesitan que ese velo que tienen en sus ojos se les quite para poder conocer la verdad de Jesucristo, para poder entender que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Gloria a Dios, aleluya. Y aquel hombre etíope eunuco fue bautizado en aquella hora. Gloria a Dios, aleluya. Qué hermoso es lo que hace Dios. Es maravilloso lo que hace Dios. Porque si tú y yo tenemos el poder que Jesús dijo que recibiríamos, vamos a poder hablarle a la gente y la gente va a ser tocada y convencida por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y cuando vayamos a otros lugares con el poder del Espíritu Santo, las señales nos van a seguir y se van a empezar a manifestar, como cuando Felipe llegó a Samaria. Dice que empezó a predicar a Cristo, pero empezó a haber señales. Después de la predicación tiene que haber señales. Los enfermos tienen que sanar. Gloria a Dios, aleluya. El endemoniado tiene que ser liberado. Bendito sea su nombre. Nos falta tener ese poder del Espíritu Santo. Debemos de anhelar ese poder del Espíritu Santo. Y como siempre te he dicho, no es para que nos reconozcan como aquellos que tenemos el gran poder de Dios. Porque aquí, dice también la palabra de Dios que allí en Samaria había un mago que estaba ahí, que había engañado a tanta gente, haciéndose pasar por un grande, dice. Pero cuando llegó Felipe a ese lugar a predicar, las cosas cambiaron, porque empezaron a seguir, a entender, a conocer el evangelio de Jesucristo, las buenas noticias. Y aquel hombre, cuando vio que por la imposición de manos de los apóstoles, las personas recibían al Espíritu Santo, dice que él también quería eso. Pero fue reprendido por Pedro porque anhelaba algo, y dice que quería pagar por tener aquel don. Amado hermano, el don no lo vamos a recibir porque seamos tan buenos. El don del Espíritu Santo no lo vamos a recibir porque hagamos bien las cosas, porque tengamos dinero, porque tengamos buena posición. El don del Espíritu Santo lo vamos a recibir buscándolo en la intimidad con Dios, en el lugar secreto donde Jesús dijo: cerrada tu puerta, entra a tu secreto, y en el lugar secreto yo voy a escucharte y yo te voy a recompensar en público. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, después de la predicación vienen las señales que se van a manifestar cuando la iglesia está en ese fuego y en ese mover del Espíritu Santo, que es el que dirige y el que guía y el que enseña a la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Felipe, hermanos, el Espíritu Santo envió a Felipe y él obedeció a lo que el Espíritu Santo le mandó a hacer: compartir el evangelio. Amén. Predicar las buenas noticias. El etíope, hermanos, fue convencido por el Espíritu Santo y decidió en esa misma hora bautizarse. Amén. Porque había entendido, había comprendido lo que Jesús había hecho en la cruz por él. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Y dice la palabra de Dios que Felipe lo bautizó. Entonces podemos ver aquí cuán importante es la importancia, es la presencia, del Espíritu Santo en la vida del creyente para poder predicar. Porque tú y yo, la iglesia de los hechos, es un modelo para que tú y yo podamos seguir. Amén. Tú y yo no vamos a seguir nuevas modas, no vamos a seguir tendencias de lo que estamos viendo, de lo que está pasando. No, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña, y eso es lo que vamos a tomar y lo vamos a traer, y vamos a pedirle a Dios que lo haga como lo hizo en la Biblia, como lo hizo en los hechos, que lo venga a hacer hoy aquí, en este lugar, en este tiempo, en este año, en nuestra generación, que Dios lo venga a hacer. Y si nosotros clamamos, Dios va a responder. Cuando la iglesia esté clamando, cuando la iglesia esté unida, predicando, buscando, hablando, Dios va a responder a lo que nosotros estemos clamando. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive. Entonces tenemos que buscar, hermanos, la presencia del Espíritu Santo para que camine con nosotros. Bendito es su nombre. O más bien para que nosotros
Caminemos en obediencia a lo que Él nos está mandando a hacer. Amén. Bendito es su nombre. Felipe, hermanos, empezó como un servidor, luego como predicador, luego como un evangelizador que Dios lo usó para evangelizar en Samaria, Dios lo usó para evangelizar al etíope. Amén. Y hemos visto, si estudiamos el evangelismo, vemos que hay diferentes formas de evangelizar. Hay evangelismo masivo, que es en lugares donde hay mucha gente, y hay evangelismo personal, que es a una persona. Vamos a algún lugar y le hablamos a una persona. Felipe se movió en eso. Él predicó a multitudes, pero también le predicó solamente al etíope. Gloria a Dios, aleluya. Y también Jesús es modelo de eso, de que Jesús predicaba a multitudes, pero también Jesús iba a algún lugar para predicar el evangelio. Gloria a Dios. Entonces, Felipe llegó a ser un evangelista. Amén. La palabra de Dios lo dice, nos enseña que Felipe fue evangelista. Es uno de los pocos evangelistas que vemos en la Biblia. Se estableció en Cesarea, donde vivía con sus 4 hijas que profetizaban. Dice Hechos 21, 8 al 9, dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Su ministerio de Felipe, hermanos, se consolidó en la enseñanza y en la vida familiar, mostrando continuidad y madurez espiritual. Amén. Hay algunos que en la Biblia que ya no se mencionan, pero Felipe sí se menciona en Hechos 21, y dice que se estableció en Cesarea, y ahí se estableció para predicar. Pero su ministerio fue en la enseñanza, pero también se preocupaba por la vida familiar. Cuán importante es que los hermanos que predicamos, que hablamos de Cristo, también no descuidemos a nuestra familia. Es muy importante cuidar a la familia. Amén. Porque la familia es el primer ministerio que Dios nos ha dado. Gloria a Dios, aleluya. Y eso lo podemos ver en Felipe. Felipe el evangelista nos muestra cómo el Espíritu Santo guía la misión y cómo el evangelio rompe fronteras culturales y geográficas. Aleluya. Felipe nos enseña todo eso. Cómo el hombre y la mujer que obedece a lo que Dios está diciendo, a lo que Dios está hablando, cómo el Espíritu Santo puede venir a hacer grandes cosas y a cumplir la misión que Él te encargó. Y también cómo el evangelio puede llegar a diferentes lugares. Bendito es su nombre. Amén. Porque no solamente se queda aquí. No solamente nos vamos a quedar aquí. Yo te he dicho que nos vamos a extender. Vamos a ir y vamos a predicar a otros lugares. Vamos a hablar de Jesucristo. El Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a llevar, nos va a enseñar. Vamos a hablar y también Él va a respaldar lo que tú y yo no hagamos. Gloria a Dios, predicando de Jesucristo. Dios formó a Felipe en lo pequeño, sirviendo las mesas antes de predicar a multitudes. Amén. Por eso es tan importante cuando el creyente empieza a trabajar, empieza a servir en su iglesia local. Amén. Tú y yo tenemos que servir en nuestra iglesia local. Tú y yo tenemos que empezar sirviendo ahí. Amén. Y hay muchas formas de poder servir. Gloria a Dios, aleluya. Hay diferentes formas que nosotros podemos servir. Simplemente es tener la disponibilidad. Amén. Está aquí los que hacemos el aseo. Está alguien que puede venir a abrir la puerta para que la iglesia se abra temprano a buena hora. Alguien que esté orando y clamando, intercesores que puedan estar orando, clamando a Dios para que Dios obre. Porque también la oración, hermanos, es un respaldo que viene a respaldar la vida de aquella iglesia que está trabajando en esa área de evangelismo. Gloria a Dios. De aquellos que van y predican. Es la oración. Ayuda bastante porque trae un respaldo, una cobertura. Bendito sea su nombre. Hay diferentes áreas de poder servir a Dios. El que limpia, el que está al cuidado de las cosas de aquí de la iglesia, del templo, de la casa de oración. Amén. No es solamente predicar, no es solamente evangelizar, no, hay diferentes áreas. Entonces tenemos que comenzar sirviendo en nuestra iglesia porque ahí es donde Dios te ve. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea su nombre. Y Felipe fue uno de esos que empezaron a trabajar en la iglesia, ahí sirviendo las mesas en su comunidad. Bendito es su nombre. El Espíritu Santo guía cada paso que da la iglesia.
En Jerusalén, de Jerusalén a Samaria, y de Samaria al desierto con el etíope, y finalmente en Cesarea. Fue como el Espíritu Santo fue llevando a Felipe, gloria a Dios. Y vemos a Felipe que tuvo un ministerio integral, hermanos, incluyendo el servicio práctico, donde él servía las mesas, incluyendo la predicación, cuando él fue a predicar públicamente ahí en Samaria. Y también vemos el discipulado personal que hizo con el etíope, pero también el discipulado en casa, gloria a Dios. Yo te decía cuán importante es el discipulado y hablarle a nuestra familia, porque es el primer ministerio que nosotros tenemos. Y vemos que dice la palabra de Dios ahí en Hechos 21, Hechos 21:9 dice que Felipe tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Amén. Las hijas de Felipe recibieron un ministerio, un don que les había dado el Espíritu Santo, pero porque tuvo que haber alguien que les enseñara, alguien que les guiara. Amén. Tú tienes que guiar a tu generación para amar a Dios. Tú tienes que enseñar a tus hijos y a tus hijas a amar a Dios, a decirles que Dios es tan bueno con nosotros. Pero también tú tienes que ser ejemplo en tu servicio. También tú tienes que ser un ejemplo en el servicio que haces para Dios y en lo que tú haces para Dios. Tenemos que ser ejemplo, porque nuestros hijos, más que nuestras palabras, van a ver nuestras acciones también. Y Felipe enseñó y fue un ejemplo para sus hijas. Por eso sus hijas estaban en el ministerio, que profetizaban, gloria a Dios, aleluya. Amén. Hermanos, no descuidemos a nuestra familia. Procuremos servir en la iglesia, procuremos servir en los lugares donde vamos a predicar, pero procuremos servir en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros hijos. Amén. Porque de ahí Dios va a levantar una nueva generación. Nuevos ministerios va a levantar Dios de nuestros hijos. Amén. Tenemos que creer eso. Tenemos que creer en esta palabra, que Dios de nuestros hijos va a levantar nuevos ministerios. Una generación que ame a Dios y que predique el evangelio y que evangelice a su generación. Bendito es su nombre. Amén. Porque Dios va a poner en ellos, en nuestros hijos, va a poner algo especial. Y dice la palabra de Dios, la gloria postrera será mayor a la primera. Lo que Dios haga contigo, que Dios lo multiplique en la vida de tus hijos. Que Dios haga grandes cosas en la vida de nuestros hijos, amado hermano, amada hermana. Que Dios haga grandes cosas en la vida de nuestra generación. Bendito es su nombre. Pero por eso tú y yo tenemos que ser íntegros en todo el servicio para Dios. Que nuestro servicio a Dios sea un servicio integral en todas las áreas de nuestras vidas. Bendito es su nombre. Bendito es Dios para siempre. Amén. Y pidámosle a Dios que Dios nos ayude. Y pidámosle a Dios que Dios nos enseñe y Dios nos dirija. Y que el Espíritu Santo esté en todo el servicio que nosotros demos. Ya sea en casa, ya sea en la iglesia, ya sea fuera de la iglesia. Donde quiera que nosotros estemos, que el Espíritu Santo sea el que venga a respaldar aquello que nosotros vamos a hacer. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar en esta tarde. Vamos a pedirle a Dios que envíe a su Espíritu Santo a nuestras vidas, que nos fortalezca, que avive el fuego, que el Espíritu Santo no lo tengamos nosotros apagado, que el Espíritu Santo no lo tengamos entristecido, sino que el Espíritu Santo esté sobre nosotros, obrando en nuestras vidas para que nosotros podamos hacer lo que Jesús nos mandó a hacer, la comisión que Jesús nos mandó a hacer, y que podamos impactar a nuestra generación. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por enviar al Espíritu Santo a nuestras vidas. Gracias por enviar el Espíritu Santo a la iglesia, Señor. Hoy sabemos que contamos con el respaldo del Espíritu Santo para hacer la obra, la comisión que Jesús nos mandó a hacer. Espíritu Santo, ven, revélate a nosotros, enséñanos, guíanos. No queremos entristecerte. Perdónanos si te hemos entristecido. Perdónanos si te hemos apagado. Hoy pedimos que tú te avives ese fuego, que avives el fuego dentro de nosotros, que avives el don de ese fuego en medio de la iglesia, amado Dios. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, Padre. Clamamos por tu presencia, clamamos por la obra del Espíritu Santo que se mueva en medio de la iglesia, en medio de cada uno de nosotros, Padre. Que cuando vayamos, hablemos, Señor, de tu palabra. Cuando llevemos las buenas noticias, Señor, las personas puedan ser tocadas por el poder de tu Espíritu Santo, amado Dios. Prepáranos, Señor,
Si vamos a salir, Señor, a predicar la palabra, prepáranos. Si vamos a ir a evangelizar, Señor, si vamos a ir a compartir, Señor, el evangelio, si vamos a compartir el alimento, prepáranos, Señor. No queremos hacerlo solamente porque los demás lo hacen, o solamente porque lo vimos que se hace así, Señor. No, Padre, queremos ir, Señor, y hacer la obra, Padre, que tú nos has mandado a hacer, mi amado Dios. Te damos gracias en esta noche. Pedimos que tu Espíritu Santo respalde, que tu Espíritu Santo confirme también el llamado en la vida de cada uno de mis hermanos. Bendito Dios, confirma, Señor, el ministerio, confirma los dones, Padre, que hay en nosotros, Señor. Padre, gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Creemos que tú estás con tu iglesia todos los días y que tú llevas a la iglesia, Padre, y la estás preparando para que pueda ser tus manos y tus pies en este mundo, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.